Y por eso es que la ponencia que les traigo es súper importante para todos nosotros. Hoy quiero hablarles de un tema que para mí es súper importante, ¿sí? Voy a ser súper clara, rápida y dinámica, pero les traigo información de mucho valor. Lo que nadie te dice para ser un agente inmobiliario exitoso. Siempre, y lo voy a decir con mucha humildad, estamos en una época en la cual para que tú seas un agente inmobiliario exitoso, más que capacitarte, yo te invito a ir a talleres, ¿sí? Porque la capacitación es una cosa, la práctica es otra. Así que siempre hay que estar capacitándonos y hay que estar en talleres. Debes comportarte como un empresario. Un agente inmobiliario, para que sea exitoso, y cuando hablamos de éxito, definamos el éxito, ¿qué es para ti ser exitoso? Muchas veces cuando somos agentes inmobiliarios, lo que queremos es generar ingresos para nuestra familia. ¿Es correcto? Yo soy un agente inmobiliario y lo que quiero es ayudar a mis clientes y generar ingresos. Pero para que tú generes ingresos a gran escala, tienes que comportarte como un empresario. ¿Y qué significa comportarte como un empresario? Significa que tú tienes que tener mucha claridad en cómo manejar tu negocio, en cómo manejar tus tiempos, en qué momento llevas el negocio adelante, a qué hora te levantas, a qué hora te acuestas. Porque ser exitoso no es para cualquiera. No es que hoy me levanto y no hay nada más que hacer en Perú y voy a agarrar un cartel y voy a irme a imprimir al centro de Lima y voy a agarrar un cartel amarillo, lo imprimo y mañana soy un agente inmobiliario. Tienes que formarte, tienes que capacitarte, tienes que comportarte como un empresario. Y algo que ha llevado a que mi carrera inmobiliaria sea exitosa es manejarla como un empresario. Los invito a todos a tener esa actitud y ese comportamiento de que nos movamos en el rubro inmobiliario como empresarios. Y la verdad, van a tener frutos. Debes comprometerte con tu cliente y tu negocio. Comprométete con tu cliente y comprométete con tu negocio. Son dos cosas diferentes. ¿Tenemos claridad sobre nuestro negocio? Cuando hablo de ser agente inmobiliario, ¿realmente tienes claridad? ¿Tienes claro lo que quieres estos 6 meses para ti como agente inmobiliario? ¿Sabes a lo que quieres llegar? ¿Sabes con cuánto quieres terminar el año? ¿Cuánto en ingresos quieres tener hasta fin de año? ¿Qué es lo que tienes que hacer para eso, para que eso pase? ¿Tienes esa claridad? ¿O no sabes cómo empezar? ¿O solamente todos los días te levantas esperando que alguien te llame? ¿O solo llamas cuando crees que debes de llamar o cuando te falta la plata? No tengo clientes hoy día, mi negocio inmobiliario no tracciona y recién hoy voy a moverme. No nos movemos así las personas emprendedoras o empresarias. Todos los días salimos a formar nuestro negocio exitoso. Todos los días. Debes de saber medir y tener claridad de tus ratios. ¿Alguna vez, y sé que hay varios acá, que tengo muchos amigos que saben lo que estamos hablando, pero hay otros que capaz no sabemos, ¿tú mides tu negocio con ratios? ¿Sabes cuáles son tus ratios de tu negocio inmobiliario? ¿Qué es lo que tienes que tener claro para que tengas un negocio y puedas facturar por encima de los $100,000 de comisiones, por encima de los $60,000 de comisiones al año? $80,000 de comisiones al año. ¿En qué estás pensando cuando hablamos de comisiones en el año? ¿Cuánto crees que puedes ganar? $30,000 al año, ¿eres feliz? ¿20,000, 40,000, $100,000, $200,000? Julie, ¿puedes? Claro que puedes. ¿Se puede? Sí se puede. Es matemático nuestro negocio. Eso es lo que nadie te dice. Cuando alguien te habla de ser un agente inmobiliario exitoso, lo que tienes que saber es que tu negocio es matemático. Cuando tienes esa capacidad de entender desde la parte empresarial que ser un agente inmobiliario es matemático, vas a poder traquear mejor tu negocio. Vas a poder darle claridad a tu negocio y vas a poder medirlo todos los días para generar tus $50,000, $80,000, $100,000, $200,000 en comisiones anuales. ¿Cuánto estás haciendo al año? ¿Qué es para ti tener éxito? ¿Ganar $500 mensuales? ¿Generar $1,000 mensuales? ¿Eres exitoso?
Creo que todos estamos en las bienes raíces y siempre lo voy a decir. Las personas que entramos a las bienes raíces, ¿para qué entramos a las bienes raíces? ¿Para qué entramos a las bienes raíces? Para ganar plata. Es así. Para ganar dinero, pero para ganar dinero de manera exponencial. Porque eso es las bienes raíces. No estamos en las bienes raíces para sobrevivir. Estamos en las bienes raíces para vivir. Eso te da las bienes raíces. Hay data que te dice o que te afirma de que el dinero quizás no compra la felicidad directamente, pero sí influye mucho en ella. De hecho, hay un estudio del Nobel de Economía sobre esto. Básicamente lo que dice él es, las personas en Estados Unidos en 2010 aumentaban su bienestar emocional conforme ganaban más plata. Y el pico se daba cuando ganaban $75.000. $75.000 era como que el pico de felicidad. Así como hay un montón de datos muy importantes. Y si bien yo no soy un científico de datos como Carlos del Carpio, que ha trabajado en Harvard, y solamente soy Daniel Ortega, un administrador más que tiene una maestría en marketing, me puse manos a la obra en Decateca. Decateca es, para quienes no lo conozcan, es una startup financiada por el Ministerio de Producción, incubada por la UNI y la Universidad de Lima. Nosotros nos encargamos de ayudar a comprarle a los usuarios inmobiliarios su primera casita. Una de nuestras prioridades es mejorar la experiencia de nuestros usuarios. Y de hecho debería de ser la misma misión para ustedes, porque este es un negocio de largo plazo, es más que una carrera, es como un trote, es como una maratón. Entonces tenemos que buscar cómo mejorar la experiencia de nuestros clientes y permanecer en su mente. Hice 3.600 encuestas desde febrero de este año hasta ayer. Pregunté un montón de cosas que a mí me interesaban o que pensé que sería interesante saber. De hecho, también les pregunté a unos colegas, agentes inmobiliarios, sobre qué tipo de temas serían interesantes preguntarles a los compradores. Los compradores generalmente son parte de mi comunidad. Entonces, les pregunté, por ejemplo, ¿en qué etapa del proceso te encuentras? ¿En qué etapa del proceso te encuentras? Y de hecho, me topé con una sorpresa. Y aquí quiero hacerles una pregunta. De hecho, sí, quiero hacerles una pregunta sobre esto. ¿En qué fase o qué porcentaje de los encuestados creen que están en una etapa de búsqueda de departamentos? Están buscando un departamento y ya iniciaron su búsqueda. ¿Qué porcentaje creen que de todos los encuestados, de esos 3.000 y tantos y pico, están buscando un departamento? Cerca de 30%, ya no le dices exactamente, pero es cerca de 30%, 29%, 30%, más o menos. Siguen buscando una propiedad de todos los encuestados. 29-30% más o menos sigue buscando una propiedad. Y mi pregunta para ustedes aquí es, y un dato adicional, un dato muy importante es que de este 30%, según un flujo que hice, lo que pasa es que a mí me encanta hacer robots. A mí me encanta, hice un robot al principio de Decateca que trataba de, por ejemplo, tú escribías por WhatsApp y el robot en 5 minutos podía saber si tú calificabas o no calificabas a crédito hipotecario. Y me di cuenta que el 32% de esas personas calificaban a crédito hipotecario. O sea, el 68% restante, nada que ver. Entonces, en líneas generales, podríamos decir que cerca del 47% del target de ese mundo de posibles compradores inmobiliarios no estaba listo para comprar todavía. 47%. Y aquí mi pregunta para ustedes es, ¿por qué si hay muchas personas que están dentro de la etapa de no estar listos, por qué solamente se enfocan en las personas que están buscando activamente? ¿Por qué solamente hacen anuncios en portales inmobiliarios o meten su anuncio en Meta Ads y listo? ¿Por qué no construyen marca personal? ¿Por qué no empiezan a atender dudas de los clientes? Es ahí donde deben orientarse. O sea, deben dar una parte de su tiempo en eso también, porque eso eventualmente les va a traer un cliente también. Y en esa misma línea también además hice otras preguntas que son interesantes, como su presupuesto, el tipo de sesión que buscas, su taller o asesoría privada, el tema del factor más importante en la compra. Este último no me gusta mucho porque la muestra todavía no es tan significativa. Y la cuestión es que también me hizo otra pregunta, oye, ya, ok, voy a hacer contenido para esas personas que se están preparando para comprar un departamento, normal, pero ¿de qué voy a hablar, no?
Y por eso me pregunté, ¿qué temas te gustaría ver en un taller? ¿Qué contenidos? ¿Cuáles son tus preguntas? Ese tipo de cosas. Hice 3000 encuestas para público exclusivamente, personas que estaban queriendo estar en mi taller gratuito para compradores primerizos. 3000 personas, desde julio de 2024 hasta julio de 2025. Y para comprender un poco esto, también hay que entender que las personas que buscan asesoría privada y las personas que buscan talleres grupales se encuentran en fases un tanto distintas. Aquí, por ejemplo, en lugar de que el público general estaba en un 29%, creo que estaban en esa etapa, aquí son cerca del 60%, o sea, son muchas más personas que se encuentran en una etapa de empezar a capacitarse sobre cómo comprar la propiedad. Entonces, había un montón de información. Había un montón de información y me puse a revisar cada una de estas respuestas. Eran 3000, eran un montón. Y me topaba con preguntas, con respuestas un tanto interesantes, ¿no? Dame información que las inmobiliarias no quieren que sepan, porque hay cositas que de verdad, si las sabes hacer, les va a quitar un montón de plata a la billetera del banco. Depas accesibles para primer ciclo. GA, dicen. GA es como que un grito de guerra, ¿no? Como que le da más seriedad al asunto. Claro, la gente quería saber como que los hacks, los truquitos, datos súper básicos como para primer ciclo, como dicen acá. También me preguntaron cómo financiar mi primer departamento sin dejar de comer. Claro, pues es que la tienen clara. Está perfecto. Porque aquí hay un tema, porque veo que muchas personas compran departamento, y se los digo abiertamente, y me dicen, oye, Daniel, pucha madre, ya me compré un departamento y ya no sé cómo hacer porque no me alcanza para las cuotas mensuales, ya no puedo, ya alucina. Entonces como que ya tengo que asesorarla con la que puedo y le puedo decir, le digo siempre que vaya con un asesor financiero para ver cómo lo resuelve, pero no quiero que se metan en ese tipo de situaciones, así que, ya bueno, es toda una historia. Que me preguntaban también, ¿cómo puedo lograr comprar mi departamento con un sueldo de 2000 soles? Yo también quiero saber. Entonces me apoyé de mis dos amigos, GPT, Gemini, me puse a revisar toda esta data, y esto es importante que lo sepan ustedes. Estos son los temas que usualmente tocaban en las encuestas. 1800 personas, por ejemplo, hablaron de, oye, quiero saber cuáles son los bancos que tienen mejor tasa. Hice un contenido respaldado en la SBS sobre cuáles son los bancos que tienen la mejor tasa. Y es data de la SBS, o sea, es tasa de primerísima calidad. Bueno, hoy día he venido a contarles la historia de Luis. Luis es un inquilino súper responsable. Hizo el contrato, pero no quedó ahí. Contrató a Depalisto. ¿Por qué? Porque quiso asegurar cómo estaba la propiedad que estaba alquilando. Y en esta inspección, ¿qué se encontró? Que el piso laminado estaba totalmente hinchado. Y bueno, filtraciones en uno de los baños y algunos detalles más que se encontraron en la inspección. Le entregamos el informe y Luis internamente le dijo al arrendador, mira, he encontrado algunas observaciones, te voy a dar el informe. Le pasó el informe y la persona le dijo, ok, lo arreglamos en interno. Y ahí quedó. Nunca se acercó a hablar con Luis para terminar de gestionar y arreglar las observaciones. Bueno, he querido traer este caso real, que es una inspección. La inspección es el proceso profesional que evalúa un inmueble. Y no solamente evaluamos el estado físico, sino también el estado funcional. Porque hay veces las inmobiliarias dicen, ay, sí, pero te fijas en detalles. Esos detalles sí importan. Porque son cosas mínimas, un quiñe mínimo puede ocasionarte un problema que al final te va a costar a ti como comprador. ¿Cuáles son los beneficios? La activación de la garantía en un momento oportuno. La negociación inteligente. Esto es muy importante. Siempre hay que saber a qué vamos, qué queremos, ¿no? Porque si vas sin nada, entonces estás yendo a perder, ¿no? Tienes que ir muy claro con lo que quieres. Planificación de mantenimientos. Las garantías, para poder acceder a estas garantías que te ofrece la inmobiliaria, tienes que hacer un mantenimiento previo, ¿no? Mantenimiento preventivo para que no llegue a ser mantenimiento correctivo. En cuanto al cumplimiento normativo también, ¿no? Y la confianza profesional, básico. Para quienes
¿Para quién es el servicio de inspección? Para nuevos propietarios, para inversionistas, para propietarios que venden, para agentes inmobiliarios, para constructoras y promotoras. ¿Por qué digo agentes inmobiliarios? Porque aquí puede marcar una diferencia muy clave, ¿no? Si tú le ofreces a tu cliente un producto que ya está revisado, no vas a tener problemas más adelante porque no te va a decir, oye, mira, tengo una filtración aquí en el baño. O mira, ¿sabes qué? Me di cuenta que el piso tenía un quiñe. Porque claro, como agente posiblemente no tengas ese ojo de experto, ¿no? Pero si contratas esto, podría ser un punto diferencial para ti. ¿Qué obtienes con el servicio? Una visita técnica detallada, fotografías por inspección, un informe técnico en PDF, recomendaciones y asesoría post-inspección. Algo que realmente nos diferencia es tener mucha verticalidad con el cliente, ¿no? Y ahora sí, lo más importante, y creo que esto es algo que sí les gusta a todos, los casos reales. El primero es una filtración en un consultorio en la Avenida Brasil. El cliente pues ya había terminado de remodelar todo el consultorio, ya iba a empezar a funcionar y al día siguiente le dicen, oye, está saliendo agua de tu consultorio, tienes que venir a abrir la puerta. Entonces el chico entra y ve todo inundado. ¿Y qué era? Que el vecino había estado haciendo remodelaciones y había empalmado una tubería de polifusión con una tubería de PVC. Entonces el agua se estaba pues rebalsando, ¿no? Y le dijo, no te preocupes, yo lo seco. Claro, no es solamente yo lo seco. Había muchos daños materiales y para eso también utilizamos máquinas para poder verificar la humedad, en este caso del mueble, ¿no? Mira, está en 45.3 y la humedad no debería estar ahí. El segundo es un caso real de Piura, que fuimos a revisar 3 departamentos ese día y habían pintado el papel mural. Entonces, el papel tiene textura, pero no tiene globos. Le digo a la chica que estaba entregando, ¿puedes traer alcohol isopropílico y un pedazo de wipe porque veo una manchita en el papel? Sí, ahorita lo traigo. Trajo y empezó a limpiar el papel. Y cuando empezó a limpiar el papel empezó a despintarse. Y le digo, ¿el papel está pintado? No. Y tuvieron que cambiar todos los paños del papel, ¿no? Porque claro, era un paño pintado, un paño sin pintar, un paño pintado y así todo el departamento. El tercero es, bueno, instalaciones pendientes. Si hay desarrolladores inmobiliarios aquí, traten y asegúrense de que no haya nada pendiente antes de la entrega de las unidades, ¿no? Porque, claro, es muy desconcertante poder acompañar a los clientes y que llegan al departamento y no esté el lavadero, ¿no? Nos ha pasado, el lavadero de cocina no tenía trampa de desagüe, el cliente abrió la llave y todo empezó a chorrearse. El cuarto son empalmes mal ejecutados, perdón. Hay veces que quieren sorprender a los clientes y decirle, no, esto va a funcionar, ¿no? Pero claro, ¿va a funcionar cuánto tiempo? ¿3 meses, 6 meses? Y después, 12 años después, 10 años después, se acaba la garantía por vicios ocultos. ¿Quién lo va a reponer? Y la última, que bueno, que es muy usual, es el retorno de espuma por los sumideros, ¿no? No sé si ustedes o a alguien le ha pasado que por los inodoros o los sumideros empieza a rebosar espuma, ¿no? Hay veces que también las montantes están conectadas a una sola línea y empieza también a salir heces y malos olores, ¿no? Eso también es algo muy importante que se puede detectar en este tipo de inspecciones. Y esto, bueno, es un caso de éxito. Imagínense, la inspección fue en el 2023 y recién en el 2025 Indecopi le dijo, ok, ganaste. Un día a las 3 de la mañana estaba la chica en una reunión en su departamento y de pronto empieza a despegarse el enchape y a abrirse, ¿no? Esa es la primera imagen. De ahí contacta a los de postventa y la inmobiliaria le dice, ya venció tu garantía, ya son 14 meses, ya venció tu garantía. Oye, pero revísalo, ¿no? Por lo menos. Entonces le aceptaron, hicieron una visita y le dijeron, no, eso ha sido porque tú has tirado algo y se ha caído.
Entonces la chica no se quedó atrás y contactó a la empresa, hicimos una verificación. De hecho, también vino un perito para poder tener como dos opciones diferentes, ¿no? Dos opiniones diferentes. ¿Y qué había pasado? No habían dejado una junta de dilatación y el pegamento que habían utilizado al parecer estaba vencido. En la cuarta foto vemos que el pegamento estaba en la losa y no estaba en la superficie del enchape, ¿no? Y aquí, bueno, no se ve, pero es la chica emocionada diciendo, por fin Indecopi me dio el ok, ¿no? Entonces, claro, le hicieron una compensación económica, pero todo el tiempo que se perdió, ¿no? Voy a usar dos palabras un montón. Ya han escuchado mucho de CRM, así que ya, genial, eso ya queda clarísimo. Es un software para la base de datos, es obligatorio. El que no tiene CRM no va a poder hacer nada de lo que les voy a comentar más hacia adelante. Genial. Y después, que guardo mi CRM, los leads. Habiendo dicho esas dos palabras, vamos con todo lo que vamos a ver el día de hoy. El contexto inmobiliario actual es bien interesante. Acá vamos a ver un poco de la fuente de ACI. Cada vez hay más desarrolladores inmobiliarios, según CODIP, que veo acá algunas caras conocidas, hay aproximadamente 250 inmobiliarios en Lima, 256. Y todos los años viene creciendo, ¿ya? Además de eso, vemos que tickets promedio de venta van oscilando entre los precios que ven ahí y que cada vez más se ha achicado un poquito el metraje de los departamentos que se están vendiendo. Esto es un poco primera vivienda, así que voy a ir rápido. Voy a ir rápido con esto también. ¿Por qué muestro esta data? También hay muchos corredores y agentes acá. Porque el día de hoy, justo hablaba hace poco con Luciano, que está fuera de parte de Urbania, los departamentos de segunda han empezado a competir un poco con los de primera. Y eso es algo bien interesante. Ustedes que son agentes, ¿por qué? Porque las personas que compraron departamentos hace 10, 15, 20 años, el día de hoy lo están, algunos, vendiendo con una gran plusvalía, porque obviamente ha ganado mucho valor ese metro cuadrado, y lo están soltando después de pandemia a algunos precios más bajos, porque simplemente quieren el cash. ¿Qué pasa ahí? Que ya a nivel de tickets, hay algunas zonas en Lima donde la segunda vivienda, que tiene tal vez 15, 20 años, tiene tickets parecidos a la preventa, parecidos a la construcción. El día de hoy a nivel mercado se está vendiendo a nivel primera vivienda entre 20 y 25 mil unidades del gremio desarrollador primera vivienda, y me parece más o menos es un rango de ahí un poco más alto en segunda vivienda. Estamos hablando de un mercado que vende aproximadamente, un aproximado de 60 a 70 mil unidades al año. ¿Ok? Eso es un poco lo que vemos al día de hoy en Lima. ¿Cómo puedo yo agarrar un pedazo de esa torta que se viene vendiendo todos los años? Bueno, primero, hoy vamos a hablar de un canal clave, que es el canal digital, porque tiene la medibilidad y demás. ¿Cómo puedo yo generar impacto en el canal digital? Lo primero es que hay que conocer los algoritmos. Vamos a hablar un poquito de eso. Los algoritmos han cambiado muchísimo. Antes de 2020, igual que hay algo interesante después de 2020, cambian varias cosas, se han dado cuenta. También cambian los algoritmos. Porque en 2020 entra el algoritmo de TikTok, y ahí es cuando las redes sociales se dan cuenta que hoy en día lo que más interesa es que realmente le des valor en el contenido. O sea, que el contenido tenga valor y de esa manera pueda alcanzar a más personas. Porque antes pasaba esto. Veías que todas las páginas de Facebook, páginas con más de... con más de 500.000 fans, tenían entre 4 hasta menos de 2% de alcance sobre los seguidores que ellos ya tenían. O sea, tú puedes tener 500.000 de seguidores y llegas a 2% orgánicamente. Eso pasaba antes. Hoy en día está el formato Reel, está el formato TikTok, está el formato de que todos estamos ahí con ese mismo movimiento, o bueno, con el otro dedo, ¿no? Y vamos viendo justamente este contenido. ¿Eso qué genera? Que tienes un algoritmo adictivo. Y ese algoritmo adictivo se lo fueron copiando varios. Se lo fue copiando Meta, con Instagram, los Reels. Se lo fue copiando YouTube, con Shorts. El día de hoy, hasta LinkedIn tiene un formato de video en el cual puedes verlo bien parecido. ¿Por qué será? Porque es el algoritmo que mejor funciona. Porque el día de hoy, ¿qué vamos a aportar? Valor. Y de eso vamos a comentar un poco, porque el contenido de valor que ustedes pueden aportar realmente va a generar, si es que das valor nuevo, dices cosas nuevas, dices cosas no tan transaccionales vendedoras, vas a poder generar un alcance diferente. Bueno, cuando una vez yo escuché en la universidad sobre el fideicomiso, yo le decía a mi profesor, ¿y eso con qué se come? ¿Qué diablos es el fideicomiso?
fideicomiso, fiduciario, fideicomitente, fideicomisario, y decía, eso es un trabalenguas, o sea, explícamelo en simple. Y como el profesor era un sacerdote medio italiano, no me lo explicó en simple, me enredó más. Entonces yo se los voy a explicar en simple. ¿Qué es un fideicomiso? Un fideicomiso es un contrato en el cual se regulan varias cláusulas, varias estipulaciones, varias condiciones de la vida del contrato. Básicamente, para hacerlo en sencillo, cuando un desarrollador inmobiliario, por ejemplo, un ejemplo es el más fácil, ¿ya? Acude a un banco y le dice, señor banco, yo tengo un desarrollo inmobiliario, voy a hacer una torre de 300 departamentos, voy a poner 30% o 15% del proyecto en equity, o pongo el terreno, que es mío, ¿no? Y necesito que me financies, ¿no? Necesito 3 millones de dólares, bueno, para un proyecto de ese tipo, 15 millones de dólares. El banco le dice, muy bien, yo lo que necesito es preventas y necesito que los flujos de ventas de esas ventas ingresen a un fideicomiso. Es una cuenta que tú no vas a administrar, sino que va a administrar un tercero, y ese tercero es el responsable de que el dinero del financiamiento bancario ingrese al proyecto, ¿ya? Yo no quiero que ese dinero se destine a otra finalidad o a otro proyecto, porque de esa manera yo cubro que tú me repagues la deuda. Mi riesgo lo tengo, como se dice, acotado, bien administrado. Eso es un fideicomiso para desarrollo inmobiliario. Y además ingresa no solo los flujos, sino también el terreno donde está el edificio en garantía a este banco para que en caso de default, el banco pueda ejecutar la garantía. Pueda llamar a otro desarrollador inmobiliario y decirle, mira, nos quedamos con este proyecto a medio de hacer, necesitamos que se venda. Entonces el otro desarrollador inmobiliario venderá y el banco cobrará el saldo del crédito, ¿no? Todos los meses el fiduciario puede pagar a los proveedores, ¿no? O puede pagarle la cuota al banco a fin de mes y liberar de los flujos de venta de la cuenta el excedente al desarrollador inmobiliario, ¿ok? O también puede entrar el dinero a la cuenta de las ventas, se le paga al banco el día 30 y se le paga a los principales proveedores, al fierro, al cemento. Y ustedes me preguntarán, ¿y cómo se controla esto? Hay un esquema de supervisión, ¿no? El desarrollador va a pedir dinero, ¿no? La primera vez, y va a tener que acreditar sus gastos. Yo voy a comprar ladrillo, cemento de tanta cantidad y de tal calidad. Se verificará que eso sea una factura real y se liberará. El siguiente mes va a venir y va a decir, ahora necesito comprar algo más. Bueno, ¿y cómo está el proyecto? ¿Has avanzado? Sí, he avanzado, listo, te libero. Al siguiente mes, oye, ¿has avanzado? Sí, ¿estás de acuerdo con el programa? Ok, te libero. Entonces de esa manera la plata se va inyectando al proyecto. Y ustedes me preguntarán, ok, ese es un negocio del banco, ese es un negocio del desarrollador inmobiliario. Yo soy corredor de inmuebles, yo vendo inmuebles a personas naturales. La persona natural, ¿qué gana de esto? ¿No? ¿Por qué me interesa a mí saber de esto? Primero les interesa saber de esto porque ya los principales desarrollos inmobiliarios, a las empresas inmobiliarias de cierta magnitud en Perú, han trabajado o trabajan con fideicomiso sus proyectos. No sé si todos, pero varios de sus proyectos. Entonces, cuando ustedes tengan un cliente que tenga que firmar un contrato de compraventa en el cual exista una hoja adicional que diga que existe un fideicomiso en este contrato sobre esta propiedad y que estas son las características y hay unas cláusulas para que le puedan explicar a su cliente. Ya entienden algo de qué se trata esto, ¿no? En segundo lugar, porque el cliente que está comprando un proyecto inmobiliario de ese tipo está mejor cubierto de que al final del plazo de la obra se vaya a terminar en esos 36 meses que dura el proyecto, en un ejemplo, que realmente el edificio, ustedes lo puedan ver, estén los acabados,
¿Por qué? Porque el dinero se ha destinado al proyecto. Le estás manejando de alguna manera la tesorería de la obra al constructor. Entonces, ¿quién se beneficia? Banco cobra su deuda, constructor a nivel reputacional se beneficia, y el principal beneficiado es el comprador, ¿no? Lo que los bancos le dicen el finalista, que es el que va con el crédito hipotecario al banco, ¿no? Tiene el crédito hipotecario del banco, que es el cliente de muchos de ustedes. Entonces, y si, por ejemplo, un cliente de ustedes compra al cash, ese sí está fregado, porque el riesgo que tiene una persona que por negociar precio le da todo el dinero al vendedor es altísimo. No se imaginan ustedes, lo que pasa es que la persona no lo ve, confía, pero confía ciegamente. Si uno hace un análisis de riesgo, ese desarrollador inmobiliario recibe el dinero. Mira, tiene 3 proyectos caminando. En donde el señor ha comprado, se está vendiendo muy bien, pero acá se le paró la venta y tiene que avanzar. Agarra la plata de acá, la mueve para acá, libremente. Después lo vuelve a mover, de ahí se le complica y ya movió la plata, ya no tiene para continuar con esta obra. Entonces, ¿quién se beneficia? Nadie. ¿Quién se perjudica? El comprador. Su departamento se lo entregan con 1 año de retraso o no se lo entregan. Entonces, para eso sirve el fideicomiso. Es una garantía, una protección al comprador, al cliente de muchos de ustedes, ¿ya? Básicamente, el fiduciario es una entidad regulada por la Superintendencia de Banca y Seguros, tiene 1000 procedimientos adentro que son regulados, formales, tiene un patrimonio mínimo, o sea, es una labor realmente importante, por eso que es una empresa regulada, ¿no? Bueno, yo no quiero detener mucho en esto, pero muy rápido. Hay 2 tipos de fideicomisos públicos, de adelanto de obra pública. No les voy a hablar de eso porque ustedes no están en el sector de desarrollo de obra pública, pero pueden, cuando quieran, les voy a dejar mi celular, me pueden llamar, me pueden escribir y les puedo explicar si les interesa sobre el primer tipo. Y los privados tienes varios tipos. He puesto los principales, pero hay más. Hay de administración de patrimonio, de herencia, de varias cosas más para familias que tienen mucho dinero. Hay de todo. Acá son los principales. El inmobiliario es el que voy a explicar, que explicaba más detalle. El dinero que está destinado al patrimonio, que es el patrimonio autónomo, que es el fideicomiso, es inembargable. Ese dinero está protegido legalmente. Está destinado al proyecto. ¿Qué pasa si el desarrollador inmobiliario quiebra? Ese fideicomiso no quiebra, porque ese dinero está resguardado para el proyecto. ¿Okay? Habrá que cambiar el desarrollo inmobiliario para no poder continuar, pero el dinero no parte de la quiebra. O sea, no es que venga el proveedor del cemento, le embargue la cuenta y retenga la plata, le haga una retención sobre el dinero. Eso no va a pasar. Porque primero, la plata la cuenta no es, la titularidad de la cuenta no la tiene el desarrollador inmobiliario o el vendedor. Constructora ABC. Constructora ABC no tiene la titularidad de la cuenta, la titularidad la tiene el fiduciario. Es una ventaja importante. ¿Qué nos dice y qué cosa podemos encontrar? Que hay una demanda insatisfecha aún muy grande en nuestro país. Muy grande, de vivienda. Hay una población grande en nuestro país y que requiere una vivienda. Más de 3 millones de familias, miles de familias, requiere de una vivienda y más de 900.000 están en Lima. Y más de 600.000 tienen la capacidad adquisitiva para poder comprarlo. Entonces, nosotros queremos ser parte de este mercado en donde ayudamos a que las personas puedan comprar una vivienda formal de una manera genuina, ayudando a cumplir un sueño. ¿Sí? Pero también hay que conocer cómo está compuesto nuestro país a través de la composición familiar. Y vemos que tenemos parejas con hijos, tenemos hijos o mamás solas con hijos, tenemos parejas jóvenes sin hijos, tenemos nido vacío, tenemos parejas solas, ¿no? Papás con hijos, tenemos corresidentes, que hoy en día hay un mercado muy grande de roommate, de corresidentes. Tenemos también papás y mamás y niños, familia unipersonal
y papá y mamá y jóvenes. Pero también hay un mercado grande de familia reconstituida. ¿Cuál es la familia reconstituida? Tus hijos, mis hijos, nuestros hijos. Entonces, esa es la composición familiar en nuestro país, en Perú. Y es importante tener en cuenta, hace un momento veíamos dentro de la charla, cómo yo me puedo profesionalizar para plantearme una meta, un objetivo y qué debo de hacer para poder llegar a ese cumplimiento. Importante encontrar el nicho al cual vas dirigido y en cuál te vas a profesionalizar y especializar para que puedas tener un lenguaje de comunicación, una línea gráfica, que armes una marca personal, que des un soporte a una marca de empresa, cómo lo estás viendo y cómo lo estás manejando. Importante tener en cuenta. Buenas noticias para el sector. ¿Cuántas unidades formales se han estado colocando en los últimos años? Vemos que en 2019 52.000 viviendas, 35 en el 2020 por la pandemia, 59 en el 2021, 56 en el 2022, 43 en el 23, el 24 cerró con 49.000 y este año se proyecta 50.000 viviendas. Entonces quiero ser parte de, hay dinero en el país, hay personas, a pesar de la coyuntura política y económica que vivimos, hay personas que están comprando. El rango, el porcentaje de personas que compran para invertir ha crecido. Hay más personas jóvenes que hoy en día compran para invertir. ¿Qué estoy haciendo para poder llegar a ese público joven, para poder asesorarlos y conectar con ellos, para poder ayudarlos dentro de la compra de una vivienda para inversión? ¿Qué más vemos? Una buena noticia, han bajado las tasas. ¿Sí? Y eso que acá la tengo hasta abril, porque en mayo ha bajado más. Entonces, vemos que desde septiembre del 2024, que estaba en 8.43, tasa referencial, hasta abril del 2025, 7.74. Esto que en mayo, 7.48. Sigue bajando. Cuando la tasa baja, más personas califican. El 90% de las personas que compran una propiedad, lo compran con financiamiento. Entonces, si las tasas bajan, de todas maneras, van a haber más personas que compren una vivienda. ¿Qué más vemos? Beneficios y subsidios. Subieron los subsidios, por ende más personas que pueden calificar y puedan tener un beneficio de subsidio y han bajado las tasas. Tasas de créditos hipotecarios, hace un mes bajó las tasas de crédito Mi Vivienda. Entonces eso también te ayuda para que puedas comprar una vivienda. Una vez que ya hemos visto cómo está el entorno, vamos a ver un poquito sobre planeamiento estratégico. Y cuando hablamos de planeamiento estratégico, nos hacemos dos preguntas. Una, seguro te has preguntado cómo puedo vender más mi producto inmobiliario. Capté, porque como agente tengo dos líneas y tengo dos objetivos. Una, la fuerza y el pilar para captar la mayor cantidad de propiedades. Y hace un momento, en la charla, escuchábamos que tengo que identificar si realmente mi fortaleza, armo mi FODA como acción y digo de la empresa o si lo manejo unipersonal. Digo, yo soy bueno captando propiedades, entonces me encargo en captar propiedades y comparto comisión para aquellas personas que son buenos para vender las propiedades. Y hago una economía de escala y manejo un volumen. Pero si yo soy bueno para vender y no para captar propiedades, entonces entro a una asociación o a una franquicia que me permita tener esas propiedades porque yo soy bueno comercializándolas. No, Humberto, yo soy bueno para captar y también para comercializar. Te felicito. Entonces, si eres bueno para captar y eres bueno para comercializar, arma procesos, estandariza, vuelve un modelo productivo tu gestión. ¿Cómo puedo mejorar mi proceso de venta? Es la segunda premisa que uno se hace o pregunta cuando está dentro de un desarrollo como empresa en un crecimiento de colocación de propiedades. Y para eso te tienes que plasmar una meta. Y para ello vamos a hablar las etapas que tiene un planeamiento estratégico. Primero, tienes que enfocarte en una meta. Y tienes que trazarte una meta. Cuando a veces me toca llegar a dar consultorías o coaching a equipos de agentes inmobiliarios, no tienen claro la meta. Yo tengo claro mi meta este año. Tengo que vender 187 propiedades este año. ¿Cómo? Tengo que ver cómo. Pensar cómo tengo que vender 187 propiedades este año. Entonces tu mente empieza a pensar de tal manera que dice,
Ok, entonces captaré más empresas para poder vender más propiedades. Tendré una estructura más robusta para poder vender más propiedades. Tendré que hacer una inversión más alta para poder vender más propiedades. Entonces, lo primero que tienes que hacer es plantearte una meta. La gestión inmobiliaria, ¿cómo la tenemos? ¿Al estilo Jurassic Park? ¿O con tecnología del futuro? O mejor dicho, tecnología de ahora, ¿no? Porque muchos, siempre cada reuniones que yo tengo con distintos clientes me indican, Jorge, esa es una tecnología que todavía yo no me quiero adaptar, que todavía no me siento preparado, pero porque piensan que esa tecnología, este CRM o en general cualquier otro CRM, lo puedo acondicionar más adelante. Y lo que no saben es que ya muchas inmobiliarias o corredores hoy por hoy ya lo están utilizando dentro de su propia gestión. Entonces, ahí con mucha sinceridad sí les voy a pedir que levanten la mano. Hoy por hoy, ¿cuántos de ustedes gestionan sus clientes con herramientas como Excel, WhatsApp, Calendar o con blog de notas? ¿Cierto? Y es un poco contraproducente también, ¿no? Porque sabemos que hoy por hoy ya nos encontramos en una era digital donde todas las herramientas que hoy por hoy estamos utilizando tienen que ir ligadas a los medios digitales, pero sin embargo seguimos o nos rehusamos a la idea de poder seguir utilizando estos tipos de herramientas que ya han quedado hasta cierto punto un poco más obsoletas. Entonces, ¿te ha pasado que cuando un cliente te llama con urgencia, estás ocupado con otra tarea, pero ni siquiera recuerdas quién era, qué propiedad te consultó o qué detalles te mencionó? Pues esto no debería ocurrirte. Lo más esencial que puede tener ahorita un inmobiliario o un agente no son solamente las propiedades o cartera, sino es su base de datos, que en este caso son los clientes, o los leads de consultas que vayan a llegar por los diferentes medios. Entonces, la realidad es que sin un CRM es un caos inmobiliario. Emails perdidos, WhatsApp sin responder, clientes sin seguimientos e información totalmente desorganizada. El 50% de las consultas que hace la audiencia en general no es contestada a tiempo. El que tiene un CRM puede llegar a contestar dentro de las primeras 2 horas que generó la consulta el cliente, mientras que uno que no lo tiene puede demorar hasta 48 horas. El 78% de las decisiones de compra se toman en las primeras interacciones. ¿Qué tan rápido le estamos contestando a estos clientes ante cualquier consulta que puedan tener? Si no respondes rápido, lo más probable es que otra inmobiliaria o agente lo va a hacer por ti. Y hoy por hoy, el rubro inmobiliario es un rubro súper competitivo. El gremio ha crecido tanto que hoy por hoy no solamente yo, por más que me especialice en ciertos sectores o en ciertos tipos de propiedades, no soy el único que lo puede ofrecer. Ahora, la realidad que con un CRM es que cada cliente queda registrado de manera automática en su historial. El sistema recuerda hacer seguimientos con distintas notificaciones, pero también tienes información en tiempo real sobre el estado de cada propiedad y cada cliente. ¿Qué propiedad tengo disponible? ¿Qué propiedad ya no la tengo? ¿Qué propiedad de repente la tengo en un periodo de reserva? Capaz porque un cliente ya estoy próximo a cerrar esta operación. Pero sobre todo, ¿en qué estado de la etapa de negociación yo me pude haber quedado con un cliente? Ahora, ¿qué es TocoBroker? TocoBroker básicamente es un CRM. Para los que no tienen un concepto de qué es un CRM, es básicamente un gestor administrativo que nos ayuda a poder centralizar la información, de los productos que nos va a ayudar a comercializarlos. En este caso hablamos de las propiedades según el tipo de operación, venta o alquiler. Y sobre todo, hacer un debido seguimiento a los leads de consultas que vayan a llegar a través de las diferentes vinculaciones que te va a permitir poder gestionar este CRM. En Toco tenemos un módulo de oportunidades. Este módulo de oportunidades va a trabajar como un embudo de diferentes estados donde te va a poder segmentar de manera apropiada y adecuada el seguimiento comercial que tú vas a querer gestionar para este cliente. No es lo mismo retomar una comunicación con un cliente de un cliente que nunca te contestó, el cliente que de repente siempre te pide diferentes propuestas pero no te agenda ninguna visita, el que te agendó pero no te visitó, el que sí te visitó pero te dejó de responder, o el que se quedó en un proceso notarial y se pudo caer la operación tanto de venta o alquiler. Sea en qué etapa de negociación que se pueda quedar este cliente, tú tienes que saber cómo identificar, porque la comunicación comercial que tú vas a tener para ello no va a ser exactamente la misma, siempre va a ser diferenciada. Entonces, en Toco nosotros te vamos a ayudar con ello, ya que vamos a poder segmentar con distintos estados para que tú puedas identificar en qué estado, en la etapa de la negociación, se ha podido ver quedado el cliente, o también
hasta su descarte del mismo, porque un cliente que hoy no te pudo comprar o no te pudo alquilar, lo más probable es que en el futuro lo pueda lograr hacer. Hablemos de proceso urbanístico. El proceso urbanístico propiamente es una experiencia social. Es una experiencia social que busca asentar un determinado territorio justamente por la necesidad de poblarlo. En el Perú existen formas de realizar este asentamiento poblacional de manera informal, que creo que todos conocemos, que son esos asentamientos humanos que no tienen luz, agua, que no cuentan con permisos para la construcción, que no tienen colegios, que no tienen pistas y veredas. Y tenemos también la manera formal de hacerlo. La manera formal deriva de un conjunto de fases de planificación urbana. Una fase que es el planeamiento, es decir, imaginarnos esta ciudad, imaginarnos las pistas, las veredas, las calles, el equipamiento, y colocarlo en un plan, ¿no? En un instrumento técnico normativo, que es un plan que va a ser aprobado por la municipalidad provincial, que va a determinar cómo va a ser el dibujo o el esquema de la ciudad. En la siguiente fase vamos a tener la habilitación urbana. ¿Qué es la habilitación urbana? Es concretar ese proceso o esa planificación que la norma creó en un documento o un papel, llevarlo y ejecutarlo en la realidad. ¿Cómo vamos a hacerlo? A través de un procedimiento municipal que se denomina habilitación urbana. Este procedimiento lleva consigo conseguir una licencia que te habilita la posibilidad de poder colocar pistas, veredas, luz, agua, y el procedimiento culmina con la recepción de obras, que es la verificación municipal de que todas las obras se llevaron a cabo, ¿no? Este proceso de habilitación urbana, ¿cuál es el propósito? Transformar el terreno. Vas a transformar el terreno de rústico a urbano. Luego tenemos los procesos edificatorios y control y uso y funcionamiento. Estos procesos están más ligados a darle valor al suelo. Una vez que el suelo ya tiene la condición de urbano, ya tiene luz, agua, pistas, veredas, entonces vamos a potenciar su valor a través del proceso constructivo, es decir, levantar las edificaciones, las construcciones. Ya, seguimos. Y finalmente con el uso, ¿no? El uso al que está destinado estas edificaciones. Entonces, para verlo de manera secuencial, cuando un habilitador o un inversionista quiere realizar un proyecto, lo primero que va a hacer va a seleccionar el terreno, luego va a conseguir la licencia de habilitación urbana, siguiente, una licencia de edificación. Es importante precisar que si no cuentan con licencia de habilitación urbana, la municipalidad no les va a entregar la licencia de edificación. Entonces, antes de solicitar el título que te permite edificar, el inmueble tiene que tener licencia de habilitación urbana. Luego, se tienen que recepcionar las obras de la habilitación urbana para terminar el proceso de la transformación del suelo de rústico a urbano. Y paso siguiente, recién se pueden iniciar la ejecución de las obras. Esto es importante, porque puedes tener la licencia, pero no vas a poder ejecutar nada, no vas a poder construir nada si es que no tienes la recepción de obras. O sea, la municipalidad no te va a habilitar la construcción si es que no consigues la recepción de obras. Recién con la recepción de obras inicias el proceso edificatorio y ese proceso edificatorio culmina con la conformidad de obras. ¿Qué es la conformidad de obras? Es la verificación de la municipalidad de que has ejecutado las obras de acuerdo a lo aprobado en la licencia. Si en la licencia aprobaste ejecutar un edificio de 6 pisos, pues la municipalidad va a ir a verificar que en efecto has construido un edificio de 6 pisos. ¿Puedes tener cambios? Sí, pueden haber cambios durante la ejecución, pero estos cambios no pueden ser de ninguna manera sustanciales. Entonces, si finalmente ejecutaste la obra de manera acorde con la licencia, te van a entregar la conformidad de obra. Y finalmente, lo escribes en registros públicos. A la par, he puesto como una línea paralela la licencia de funcionamiento,
que es un título que te permite funcionar, ¿no? Funcionar como local comercial, como hospital, como tienda, como oficinas administrativas. Este camino no es una condición legal necesaria para la licencia de funcionamiento, pero si no tienes edificación, no vas a poder usarla. Entonces, es una condición que en la práctica sí se requiere. La licencia de edificación es el título habilitante que te entrega la municipalidad. Este documento tiene como contenido una autorización que te permite ejecutar las obras. Entonces, la pregunta sería, ¿todas las obras necesitan una licencia de edificación? Pues la respuesta es no. No todas las obras necesitan una licencia de edificación. Solo requieren una licencia de edificación las obras que califican como las obras que son una edificación, ¿no? No todas se tienen esta calificación legal. Entonces, lo primero que tenemos que determinar para verificar que hay una obligación exigible de contar con este permiso es identificar si la obra es o no es una edificación. ¿Qué es una edificación? Una edificación es una obra de carácter permanente sobre un predio cuyo destino es albergar a las personas en el desarrollo de sus actividades. Comprende las instalaciones fijas y complementarias adscritas a ella. Entonces, lo primero que tenemos, la primera característica o condición para poder verificar si estamos ante una edificación, tiene que ser una obra de carácter permanente. ¿Qué es una obra de carácter permanente? Aquello cuya finalidad no está sujeta a una temporalidad. Por ejemplo, las casetas de ventas no son obras de carácter permanente. En todo caso, no requieren licencia de edificación. Un almacén de materiales para un proyecto específico no es una obra de carácter permanente, tampoco requiere una licencia de edificación. Lo segundo es que el destino debe ser albergar a las personas en el desarrollo de sus actividades. ¿Qué significa? Que esta edificación debe cobijar, debe cumplir con condiciones mínimas de habitabilidad. Entonces, en la medida que la construcción tenga carácter permanente y tenga como destino albergar a las personas en el desarrollo de sus actividades, este tipo de obras sí requieren licencia de edificación. Por ejemplo, esta represa. Es una represa que está en una zona rústica y tiene un cuarto de máquinas. ¿Esta obra requerirá una licencia de edificación? De acuerdo a los conceptos que he indicado. De igual manera, esta represa ¿cumple con las características? ¿Estamos ante una obra de carácter permanente? Sí, estamos ante una obra de carácter permanente, pero ¿tiene como destino albergar a personas en el desarrollo de sus actividades? No. Entonces, no estamos ante una licencia de edificación. Por el contrario, en el caso de las oficinas, colegios, viviendas, sí estamos ante edificaciones. Por ello, todas aquellas obras, ampliaciones, modificaciones, demoliciones, requieren tener licencia de edificación. ¿Qué necesitas para tener licencia de edificación? Lo primero que necesitas es que el inmueble tenga condición urbana. Lo que hemos visto en la diapositiva anterior, que el inmueble tenga una licencia de habilitación urbana para ejecutar las obras, que el inmueble tenga una recepción de obras. Estas son las condiciones legales que requiere tener el predio para que puedas conseguir el permiso y puedas ejecutar las obras. ¿Qué necesitas también? Cumplir con parámetros urbanísticos y edificatorios. ¿Qué es esto? Los parámetros urbanísticos y edificatorios es qué puedes hacer en el inmueble, cuáles son las características constructivas que tiene el inmueble, cuántos pisos puede tener, qué retiro debes mantener, qué uso le puedes dar. Es todo aquel potencial edificatorio que tiene el inmueble y que es aprobado por la municipalidad provincial a través de los planos y los instrumentos de planificación urbana. Y finalmente, otra condición esencial es la viabilidad técnica, ¿no? Es que lo arquitectónico pueda tener una justificación estructural, de instalaciones eléctricas, sanitarias, que puedan determinar su viabilidad. Otros requisitos que pueden ser formales y que los indica la norma es el formulario, la documentación legal que acredita la propiedad o el derecho a edificar,
y la documentación técnica, que es lo que le da el sustento técnico al proyecto.